Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Le voy a leer la versión que yo tengo aquí en este momento, que es la Dios habla hoy. Dice: pero Moisés le respondió: el problema es que cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de vuestros antepasados me han enviado a vosotros, ellos me preguntarán: ¿y cuál es su nombre? Entonces, ¿qué podré decirles? Dios le contestó: yo soy el que soy. Tú pues dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: di también a los israelitas: el Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Este es un texto controversial, muy fuerte. Nótese que esta versión dice el Señor, ¿ok? La versión tradicional de los protestantes, en la mayoría de los cristianos evangélicos, es la Reina Valera, que dice de la siguiente manera, para que tengamos un punto de comparación. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Y ahí es donde entra la confusión. La Reina Valera no dice Señor, dice Jehová, ¿ok? Pero en la Torá, en el verso 15, en vez de Señor, en vez de Jehová, está escrito el tetragramatón. El tetragramatón son las 4 consonantes hebreas con las que se escribe el nombre de Dios. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros que escribimos de izquierda a derecha. Y repito, el idioma hebreo antiguo, el idioma hebreo en el que se escribió estos textos bíblicos originales, no utilizaba vocales. O sea, se escribían con solo consonantes, no utilizaban vocales, aunque esto no significa que no se pudiera pronunciar. Sí tenía una forma de pronunciación. Inclusive el tetragramatón es lo que se traduce como Yu, Hei, Ba, Hei, o se deletrea como Yu, Hei, Ba, Hei, o sea, YHWH o YHBH, según la traducción judía, viene del verbo ser. El tetragramatón viene del verbo ser, conjugado en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Yo, tú, él. Muy bien, él. Esa es la tercera persona del singular. Entonces, conjugado de esa manera sería él es o él será. Esto concuerda con Éxodo 3:14, cuando dice yo soy el que soy. Si Dios dice yo soy, su pueblo dice él es. ¿Me hago entender? Si Él dice yo soy, nosotros decimos él es. Entonces el tetragramatón es el gran yo soy. Es el yo soy, el que vive por existencia propia, el que nadie ha creado, el que ya existía desde siempre, ¿sí? Quiero afirmar que no es que los rabinos no supieran cómo pronunciar el nombre de Dios, sino que ellos guardaban tanto respeto al nombre de Dios que inclusive los escribas, cuando realizaban copias en los rollos y los pergaminos, en el momento en que llegaban al tetragramatón hacían una pausa para copiarlo. O sea, no simplemente llegaban YHWH y seguían, no, para ellos era tan venerado ese nombre, tan especial ese nombre, que si lo iban a copiar, hacían una pausa para poder escribirlo bien, ¿sí? Porque para ellos, si utilizaban ese nombre, podía ser causa de muerte si lo tomaban en vano, como lo leímos en Éxodo 27 y Levítico 24:16. ¿Ok? Entonces, después del exilio de Babilonia, recuerden que el pueblo de Israel fue tomado preso y fue exiliado a Babilonia. Ahí fue donde fueron
los muchachos a Babilonia, Daniel y todo lo que leíamos la vez pasada, después del exilio de Babilonia, este concepto de no pronunciar el tetragramatón se incrementó. O sea, si antes le tenían respeto, después de ese castigo de ser enviados como exiliados a Babilonia, se incrementó el no utilizar el tetragramatón, porque ellos pensaban que el estar en Babilonia presos, el haber estado más de 75 años presos, era resultado de haber utilizado el nombre de Dios en vano. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces ellos dijeron, pues ya no lo usemos más, porque por causa de usar el nombre de Dios en vano es que nos han pasado todas estas desgracias. Y a partir de ese momento, los escribas, cada vez que encontraban el tetragramatón, lo cambiaban por Adonai. ¿Qué es lo que significa Adonai? Señor, muy bien, Señor. Significa mi amo, mi Señor, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, cuando se leía en la Torá, o en el Antiguo Testamento, llegaban al texto donde estaba YHWH o Yuhei, al leerlo pronunciaban Adonai. ¿Sí? Cambiaban el tetragramatón por Adonai. Muy bien. Éxodo 6, verso 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Muy bien. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. Me gusta porque ya tiene unos parámetros muy interesantes. Dice, me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Shaddai. ¿Sí? Que significa omnipotente o todopoderoso. Pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, Yuhei Bajei Adonai. ¿Sí? O sea que en el original está YHWH, o sea el tetragramatón, y luego está Adonai. ¿Okay? Entonces la traducción de ellos, para evitar mencionar el tetragramatón con su pronunciación original, porque recordemos que está en consonantes, ¿sí? No sabemos cómo se pronuncia. Yo lo puedo deletrar Yuhei Bajei, pero esa no es la pronunciación, es la manera en cómo se puede deletrear esa palabra, ese tetragramatón. Ahora, se traduce como el Señor. Entonces, me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, el Señor. Así queda la traducción, para no utilizar el tetragramatón por miedo a usarlo en vano. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender esa parte, hermanos? Ok. Pero en los textos donde aparece Adonai, donde aparece la palabra Adonai, estaba junto al tetragramatón, no se lee dos veces Señor, Señor. O cuando está Elohim y luego el tetragramatón, o el tetragramatón y Elohim, no se dice Dios, Dios, no se dice Señor, Dios, no se dice Señor, Señor. No, en ese momento se traduce como Dios, porque es un plural majestático. ¿Ok? Se dice Señor, mi Dios, o simplemente se traduce como Dios. ¿Ok? Antes del exilio, cuando se leía la Torá y se llegaba al nombre de Dios, se hacía silencio. Estamos hablando de que antes de que ellos fueran exiliados a Babilonia, antes de esa época, ellos estaban en sus lugares leyendo la palabra del Señor, y cuando llegaban a donde estaba el nombre de Dios, o sea, el tetragramatón, ellos hacían silencio y no se leía, no se pronunciaba, simplemente saltaban a la siguiente palabra. ¿Sí me hago entender? O sea, están diciendo, y ahí llegó el tetragramatón, hacen silencio y saltan a la siguiente palabra, continúan la siguiente oración. ¿Ok? Pero después del exilio, cuando regresaron, años después que vieron muchísimas experiencias, cuando regresaron, ellos leían, y cuando llegaban al tetragramatón lo cambiaban por Adonai o por Elohim. ¿Sí me hago entender? Y no pronunciaban el tetragramatón. El problema radica que con el tiempo el pueblo de Israel, al no pronunciar el nombre de Dios correctamente y usar Adonai o Elohim como sustitutos, olvidaron la pronunciación correcta del nombre de Dios. A esto agréguenle la influencia de las culturas que quisieron dominar al pueblo de Israel, como fue el caso de la cultura griega, con el pensamiento helenista, e inclusive la palabra tetragramatón es una palabra en griego. ¿Sí?
Entonces la cultura empezó a meterse en la vida del judío y de la Torá. Sin embargo, la tradición judía dice que la línea sacerdotal del sumo sacerdote sí conocía la pronunciación real del tetragramatón, pero era reservado solamente para el sumo sacerdote y era pasado de sumo sacerdote a sumo sacerdote. Les voy a dar un ejemplo, o les voy a dar un contexto mayor. Todo el pueblo, antes del exilio, sabía cómo pronunciar el tetragramatón y lo podían leer, el nombre de Dios, podían pronunciarlo originalmente. Después del exilio, dejaron de pronunciarlo y empezaron a decirle Señor o Dios, y dejaron de pronunciarlo. Pero solamente los sumos sacerdotes sabían la pronunciación correcta del nombre de Dios, ¿sí? Y era pasado como un secreto de estado de sumo sacerdote a sumo sacerdote, de sumo sacerdote a sumo sacerdote, de generación en generación. Solo los sumos sacerdotes sabían cómo se pronunciaba el nombre correctamente de Dios. El resto del pueblo no lo sabía. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Usted va a ver, hoy que llegue a su casa, saque un ratico y mire en los evangelios donde dice el Señor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Mire que cuando los sumos sacerdotes, cuando los sacerdotes del templo escucharon a Jesús decir yo soy, eso les generó a ellos una rabia gigantesca, porque no entendían cómo un carpintero, cómo un simple muchacho de Galilea, del pueblo, supiera pronunciar correctamente el yo soy. Eso es interesantísimo, eso es poderosísimo. No sé si me estoy haciendo entender. Miren, mis hermanos, hasta ese momento, después del exilio, cambiaron el tetragramatón por Adonai o por Elohim en el momento de pronunciarlo, ¿ok? En el siglo VII aproximadamente, los rabinos agregaron un sistema de puntos en los manuscritos. A estos puntos, o nekudot, representaban las vocales. Recuerden que el hebreo antiguo no tenía vocales, ¿ok? Pero no significaba que no pudiera pronunciarse. Había que saber cómo se pronunciaba. Entonces, en el siglo VII, los rabinos pusieron punticos, unas comillas arriba de cada palabra para que la gente al verlo en su idioma supieran cómo pronunciarlo, cómo utilizar las vocales. El problema es que en nuestra cultura occidental, aquí nosotros sabemos cuáles son las vocales en nuestro sistema. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Dayana? Se le olvidó las vocales. A, E, I, O, U. ¿Verdad? Estas son las vocales. Entonces, claro, nosotros al ver en el idioma hebreo que son punticos, pues nos parece extraño, porque en nuestra concepción, si usted habla de vocales, usted de una vez piensa en la A, la E, la I, la U, ¿sí? Pero en el caso de ellos, es un idioma totalmente diferente, es una escritura totalmente diferente, lo utilizan a través de los punticos, ¿ok? Pero que en el momento de traducir esas palabras extrañas para nosotros y transliterarlas, a nuestro idioma, pues ahí van a aparecer nuestras vocales. Por eso vamos a encontrar Adonai con la A, Adonai, ¿ok? Entonces, para los siglos del 6 al 10, un grupo de eruditos llamados los masoretas, así se llamaban, inventaron un sistema y al copiar un rollo pergamino, cuando llegaban al tetragramatón, no colocaban el nombre de Adonai completo, sino que por encima del tetragramatón, o sea, del YHWH, colocaban punticos o colocaban vocales encima para que el que estuviera leyendo entendiera que no tenía que pronunciar el tetragramatón, sino que tenía que cambiarlo por Adonai. ¿Sí? Es como cuando usted está aprendiendo un idioma y encima de la palabra le pone la pronunciación, ¿sí? ¿Cómo se escribe, pero cómo se pronuncia abajo? ¿Me hago entender? Entonces era una clave, era una manera en que los escribas lo colocaban en los pergaminos para que la gente no pronunciara el nombre de Dios, sino que dijeran Adonai en ese caso. Fue por allá en 1100, en el año 1100, estamos hablando de hace apenas 1000 años atrás,
que unos cristianos empezaron a unir las consonantes del tetragramatón con aquellas vocales de la A de Adonai y la E de Elohim, y surgió Yahweh. ¿Sí? Usted ve la Y, luego ponen la A, la H, W, E, H, Yahweh. ¿Ok? Y empezó a verse en los manuscritos que copiaban ellos la palabra Yahvé o Yahweh. Entre los años 1480, escúchenme en estos datos, a 1520, el italiano católico Petrus Galatinus fue el precursor de latinizar el nombre híbrido Jehová por la palabra Jehová. O sea que Jehová es el nombre en latín de Jehová, pero Jehová es un nombre híbrido, es la unión entre el tetragramatón y las vocales de Adonai y de Elohim. ¿Me estoy haciendo entender esa parte? ¿Sí? Ahora bien, creo que ya tenemos una buena información para entender la pregunta inicial. ¿Es Jehová un nombre divino? Hay una gran diferencia entre el nombre propio y el nombre divino, pero en este caso el nombre de Jehová no es un nombre divino, es un nombre híbrido, porque los nombres divinos, como los vimos anteriormente, eran nombres dados por los momentos. Dios es mi proveedor, ¡bum!, aparece el nombre divino. Dios es mi sustentador, Dios es el Dios de los ejércitos, Dios es el que me sana, Dios, todo eso apareció en su momento. Pero cuando aparece el nombre de Jehová como tal, fue latinizado apenas hace 500 años atrás. O sea, que fueron personas, ni siquiera fueron rabinos, fueron católicos que tomaron el tetragramatón, las vocales de Adonai y de Elohim, las unieron y crearon un nombre híbrido, un nombre que nunca fue conocido por los patriarcas. Los nombres divinos fueron los nombres que fueron conocidos por los patriarcas, por los primeros judíos, que están escritos en la Biblia, ¿sí?, en los originales. ¿Sí me estoy haciendo entender? En los originales estaban escritos, ¿ya? Jehová no aparece en ningún original. La palabra Jehová no aparece en ningún original. Apareció en el siglo XV. ¿Sí? Jehová nunca fue una expresión que lo haya hecho Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés, ni Job, ninguno. Por eso, cuando usted va a hablar con un judío y usted le habla de Jehová, ellos les dicen: ¿de quién me hablas? Pero si usted le habla de Hashem, ellos dicen: ah, sí, estás hablando del nombre. Si usted les dice: no, es que el Roy, ah, ok, estás hablando del Dios, Sama, el León, el Todopoderoso, ellos sí te van a entender, pero Jehová te lo van a recriminar, porque en ningún texto antiguo aparece la expresión Jehová. En ningún texto. Es una forma en que los seres humanos lo crearon apenas hace 500 años aproximadamente. No representa ninguna característica de Dios. Nótese que los nombres divinos representan características de Dios, ¿sí? Misericordioso, todopoderoso, omnisciente. Eso representan los nombres divinos. Jehová no representa ninguna característica de Dios. No representa ninguna experiencia entre Dios y los hombres. No aparece ninguna experiencia entre ellos. Es una palabra extrabíblica, creada muchos siglos después de haber sido escrita la Biblia. Ahora bien, yo les digo lo siguiente: esto no significa que no podamos usar la expresión Jehová, porque si estoy leyendo la Reina Valera, pues ahí está la expresión Jehová. ¿Sí me va a entender? Ahora, yo recomiendo que no solamente usemos la Reina Valera, que tengamos otras versiones. Si usted ve la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea ya no utiliza la expresión Jehová. Mejor dicho, ninguna de las versiones contemporáneas nuevas utiliza la expresión Jehová. Han corregido eso porque se han dado cuenta que Jehová no es un nombre divino, ¿sí? Y eso que apareció hace 500 años ha hecho de que algunas denominaciones utilicen el nombre de Jehová como si fuera el nombre propio de Dios. O sea, ni siquiera como si fuera el nombre divino, sino como si fuera el nombre propio de Dios. Usted va a encontrar por ahí un grupo que se llama Los Testigos,
¿verdad? Y ellos dicen, es que el nombre de Dios es Jehová. No es así. No es así. Muy bien. Aunque en este pequeño estudio no vamos a hablar de la doctrina del nombre como tal, es parte, pero no como tal, vamos a ver una relación profética del nombre. No sé si queda claro hasta ese momento. Jehová no es un nombre divino, pero tampoco condenamos a quienes lo leen o a quienes lo expresan. Yo debo de entender que aunque yo le llame a mi esposa negra, aunque yo le diga gorda, aunque yo le diga amor o cielo, ese no es el nombre de ella. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aunque yo le diga que Dios es mi proveedor, ese no es el nombre de Dios. Aunque yo diga inclusive Jehová, ese no es el nombre de Dios, no es el nombre propio, como decía Mauricio. ¿Sí? Entonces, veamos proféticamente lo que dice la Escritura como para tener una apertura de lo que vamos a ver dentro de 8 días. Isaías capítulo 52, verso 6. Debido a esto haré que mi pueblo me conozca, por lo tanto ese día seré yo quien les diga, aquí estoy. Muy bien. La Reina Valera contemporánea dice, por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo allí estaré presente. Muy bien. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Muy bien, mire cómo dice esta versión, la Reina Valera contemporánea. Dice, cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra y Él será el único Señor y su nombre será el único nombre. ¿Sí? Habrá un solo nombre. Muy bien. Hechos 4:12 para terminar. Solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. ¿Qué versión es esa? La PDT, excelente versión. Aide, ¿qué versión tienes? Léala, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. En ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Nótese que Isaías dice, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, yo estaré presente. ¿Sí? Zacarías dice, y cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra y Él será el único Señor y solo habrá un solo nombre. Y Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación. Esto para que nos deje abierto a entender cuál es ese nombre único de Dios y ese nombre que condensa toda la plenitud y todo lo que representa Dios para nosotros, sobre todo en nuestro caso para la salvación. El nombre de Jehová simplemente es un nombre híbrido que se utilizó apenas hace 500 años en adelante. Es un nombre que ha sido un error gramatical por la mala interpretación de aquellos católicos que empezaron a utilizar el tetragramatón más Adonai Elohim, y es un error, realmente es un error gramatical. Por eso hoy en día las nuevas versiones y las revisiones de las versiones de la Reina Valera ya no lo utilizan. Yo aconsejo a los predicadores del nombre a que utilicemos diferentes versiones para entender y comprender y no estar utilizando un nombre que ni siquiera es un nombre divino, es un nombre que apareció apenas hace 500 años aproximadamente. Ahora bien, los nombres divinos son atributos que se usaban como Elohim, el Elión, el Golán, el Roy, el Shaddai, Adonai, Emanuel, entre otros, y nos mostraban proféticamente las características de nuestro rey. Por eso el profeta dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Espero que sepas quién es ese rey de gloria. Vamos a orar en el nombre de Jesús.